de Noticias. ¿Cómo está? Buenos días con todos, buenos días Arequipa. Mucho gusto estar contigo, Carla, para informarles un poco más sobre el tema del cannabis medicinal. Solo para corregirte ahí un poquito, la ley la tenemos del 2017, en noviembre del 2017, del uso medicinal del cannabis y se reglamentó en febrero del 2019. Ahora, la ley que salió el año pasado es para incorporar el cultivo Ya. asociativo en julio y Ah, todavía falta la excelente. reglamentación. Ujú. Que hay un plazo, ¿no? Todavía en este aspecto. Sí, en teoría sí, estamos esperando el plazo ya para las correcciones, ¿no? Ahora, Muy en cuanto bien. a lo que me decías, sí, disculpa. Sí, doctora, es importante que podamos conocer un poco más en torno al tema de la salud, ¿no? Respecto justamente a la utilización. Este tema generó mucha controversia, opiniones, pero sin duda hay experiencias favorables a nivel de otros países, de las mejoras de ciertas enfermedades, ciertos padecimientos con el uso adecuado, regulado por un profesional del cannabis. Coméntenos, ¿para qué enfermedades se recomienda la utilización y en qué forma, en qué presentaciones? A ver, primero, el cannabis medicinal es el uso de los principios activos de esta planta. Los principales tenemos que es el THC, el tetrahidrocannabinol y el CBD, que es el cannabidiol, que se utiliza para diversas enfermedades, para aliviar los síntomas, para más no curar los síntomas, sino para dar mejor calidad de vida. Utilizamos en dolor crónico, ya sea dolor crónico oncológico o no oncológico, dolor neuropático, en epilepsias refractarias como síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, en espasticidad en esclerosis múltiple, como antiemético posterior a la quimioterapia. También se utiliza mucho en ansiedad, en depresión, en pacientes con bipolaridad, enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer, Parkinson, en autismo, en fibromialgia, en migraña, para el insomnio y en muchas más, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta de cannabis tiene múltiples propiedades, entonces gracias a esas propiedades que tenemos podemos tratar diferentes síntomas y diferentes enfermedades. Ahora, con respecto a las presentaciones, tenemos las presentaciones como aceite, aceite sublingual, tenemos cápsulas, tenemos también la vía tópica en crema, tenemos óvulos para pacientes de repente con endometriosis, con pacientes con cáncer de endometrio, vaginal, cáncer de cuello uterino, pacientes, utilizamos también la vía rectal como supositorios para pacientes que tienen de repente cáncer de recto, y la vía vaporizada también lo permite la ley, ¿no? Esas son las presentaciones. Ahorita en el Perú actualmente tenemos aceites, tenemos gomitas también, tenemos la vía tópica en cremas que se hacen formulaciones, tenemos también, como le digo, los óvulos y los supositorios, ¿no? Ya depende de lo que necesite el paciente, nosotros le vamos a indicar. Ahora, ¿cómo se da el acceso a la población? Porque esto también está, podemos decir de alguna manera, restringido. No es que hay un acceso libre tampoco. Para nosotros poder adquirir el tratamiento, uno, tenemos que pasar por una consulta con un médico especializado en cannabis medicinal. No se Ya. le hace su historia clínica, qué fármacos se está utilizando, qué es lo que se quiere tratar, y de acuerdo a lo que el médico vea, se le hace una formulación al paciente, qué es lo que requiere. Luego de la cita se tiene que hacer un registro en Digemit, que es un registro de paciente usuario de cannabis. Luego se emite la receta y con ya el registro y la receta puede acercarse al local a comprar o adquirir el medicamento de acuerdo a lo que el médico le haya formulado. Ahora, en este registro también teníamos conocimiento, pues que si bien había varias personas, no gran cantidad registradas, pues todavía la accesibilidad no era como se esperaba, ¿no? Justamente en este aspecto usted nos va a detallar que en nuestra ciudad de Arequipa, por ejemplo, para aquellos pacientes que están en el marco de este registro, necesitan estos tratamientos, se va a estar brindando la atención en nuestra ciudad de Arequipa. Así es, de manera virtual estamos atendiendo a los pacientes de Arequipa. Arequipa es el segundo departamento donde tiene más registros de pacientes usuarios de cannabis. Lamentablemente todas las farmacias de forma legal está centralizado en Lima, pero nosotros con Clínica Serenia vamos a estar con la botica Cannabis Life, si no me equivoco, para poder que el paciente pueda acceder más rápido en Arequipa a la medicación de acuerdo a lo que el médico haya formulado y lo que tenga el paciente, ¿no? Entonces se hace la cita de forma virtual y se genera la inscripción, se genera la receta y ya puede adquirir el medicamento en mismo Arequipa.
Ahora podemos decir que con esta facilidad ya los padres de familia no van a tener que ir hasta la ciudad de Lima o Así de es. repente anteriormente pues algunos viajaban hasta el extranjero, ¿no? Para poder conseguir las presentaciones y de esta manera brindarle, ¿no? Al paciente, porque el tema de las mejoras, los beneficios se ha visto, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. Así es, va a ser más accesible y es mejor comprar algo que esté con registro sanitario y de forma legal, ¿no? Porque mucho se vende en el mercado informal, muchos aceites o de otras presentaciones se venden por internet. Entonces nosotros como médicos no le vamos a recetar nada que no tenga registro sanitario. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lo hacen. Y muchos de estos aceites te dicen que tienen alguna formulación cuando no tienen esa formulación y pueden perjudicar al paciente. Entonces, en Clínica Serenia nosotros los vamos a atender y los vamos a derivar a las farmacias que tengan registro sanitario, que estén de forma legal para que puedan adquirir el producto. Y eso es Muy importante. Ahora, pacientes, ¿desde qué edades se les está aplicando? Porque veíamos niños también, ¿no? Que sufrían en algunos casos de epilepsia, de otros males y que se les daba a través de aceites, ¿no? Y que los padres nos indicaban que los beneficios, ¿no? El reducir las crisis se había dado exitosamente. Así es. No hay una edad determinada, se puede usar desde niños hasta adultos mayores, va a depender de la patología que se use y qué tratamientos haya recibido. Con respecto al THC, que es la sustancia psicoactiva, no se recomienda en personas menores de 18 años porque todavía el cerebro está en desarrollo. En cambio, con el CBD puedo usarlo los pacientes normales desde los niños hasta adultos mayores, como te digo, sobre todo en la epilepsia se utiliza mucho en niños, ¿no? Y de repente si hay algunos pacientes pediátricos, oncológicos, también se ve el riesgo-beneficio, ¿no? Si hay necesidad de utilizar o no, muy aparte del tratamiento convencional que está utilizando el paciente en ese momento. Usted en la experiencia médica, en el trato con estos pacientes, por ejemplo, en los casos de epilepsia, ¿qué mejoras se ha notado? La disminución de las crisis. Pacientes que de repente tengan 20 o 30 crisis al día han disminuido a 5 o a 10, que es bastante. Mejora su calidad de sueño, mejora la interacción con las personas, mejora su capacidad motora también, porque muchos de estos niños también tienen algún cierto grado de espasticidad o rigidez y mucho de la planta de cannabis ayuda en eso, ¿no? Entonces pueden hacer sus terapias, se pueden de repente concentrar más en algunas tareas de las casas, las crisis disminuyen los fármacos también que están utilizando, porque la mayoría utiliza 4 o 5 fármacos, ¿no? Entonces se ve el beneficio que el padre lo ve, ¿no? Lo nota y ve al hijo que está yendo mucho mejor que con el tratamiento convencional. Ojo, no quiere decir que vaya a reemplazar el tratamiento que Claro. viene utilizando, sino que es un tratamiento coadyuvante, o sea, va a ir a la par, ¿no? Para tratar nosotros de ir disminuyendo los medicamentos y de repente quedarse con uno o con dos y con su tratamiento con cannabis, ¿no? Y se ve que hay pacientes de que sí llegan a reducir la mayoría de sus convulsiones, ¿no? O de repente tienen convulsiones, 2 convulsiones cada mes o cada 2 meses, ¿no? Entonces, y eso es bueno, ¿no? Ven una mejoría en los niños, ¿no? En este caso. Ahora, doctora, estas presentaciones para este uso medicinal del cannabis, ¿se está dando en nuestro país o se trae del extranjero? No, sí, todo está dándose en nuestro país. Actualmente hay más de 10 farmacias autorizadas para poder adquirir el medicamento, ¿no? Ya de acuerdo a lo que el paciente necesite. Pero en Perú sí tenemos. Nosotros, como te digo, tenemos ley del 2017, se reglamentó en el 2019 el uso medicinal del cannabis y en diciembre del 2019 la DIGEMIT, el Estado comenzó a vender el cannabis medicinal. Y a partir de ahí ya muchas farmacias ya han obtenido su registro y su autorización para vender el tratamiento con cannabis medicinal, pero siempre bajo receta médica. Le hacemos la pregunta referida al tema de la fabricación de los insumos, ya sean los aceites, las otras Los insumos presentaciones, sí los porque traen. una cosa es la distribución en las farmacias, ¿no? Pero la elaboración, me refería a si es que hay algún laboratorio de repente en nuestro país que ya se dedica a la fabricación de estos insumos. Sí, los insumos los traen y acá cada farmacia lo formula, ¿no? Hay un laboratorio aquí que tuvo la obsesión para el cultivo de cannabis medicinal y los demás sí traen los insumos de diferentes laboratorios para poder, ¿no? Elaborar el aceite, eso sí. Acá mismo todavía no tenemos la materia para poder nosotros hacer la formulación, ¿no?
Claro. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Nos está ganando el tiempo. Aquellos padres de familia, aquellos familiares de aquellos pacientes que están o que les han recomendado como una alternativa a las diferentes enfermedades que están padeciendo el consumo, el uso medicinal del cannabis, ¿cómo pueden contactarse con usted? Porque sin duda la guía de un profesional en el marco de estos tratamientos es muy necesario. Así es. Nosotros estamos en la Clínica Serenia, bueno, aquí en Lima estamos dentro de la Clínica Montesur, pueden agendar su cita también de manera virtual, pueden comunicarse al teléfono 640-9627 o registrarse en registrateclinicaserenia.com/Perú o pueden seguirnos por las redes sociales @Serenia Perú, ¿no? Y por ahí poder comunicarse con la secretaria para poder agendar con la cita y nosotros ahí somos médicos especializados donde podemos ayudarle y darle tratamiento de forma segura. Muy bien, muchas gracias, doctora, por conversar con nosotros, sin duda muy educativo sobre todo y que representa este uso medicinal del cannabis una alternativa pues para poder ver esa mejora en los diversos tratamientos pues que se les brinda a los pacientes. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Esperamos poder dialogar con usted en otra oportunidad. Listo, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Gracias. Entonces, hemos conversado con María Prialé, médico general especialista en tratamientos de cannabis medicinal, que nos daba a conocer sobre la